Bien, vamos a continuar con el tema de incrementos y tasas, ¿no? El día de ayer habíamos establecido que íbamos a calcular dos tipos de incrementos. Incrementos en las variables X o variables independientes e incrementos en las variables Y o variables dependientes. Que la forma de identificar las variables Y son aquellas cuya unidad de medida son unidades monetarias, que adicionalmente las variables Y se representan como funciones o como ecuaciones, si les quiere llamar, puesto que la variable Y depende de los valores que tome X, es decir, que Y está en función de X. Con respecto a las variables X, usualmente nos las representan como un valor numérico y estas miden bienes materiales o servicios. Es decir, que todo lo que es un bien material o servicio es una variable X. Entonces, en el caso de las tasas de cambio promedio, nosotros vimos que la tasa de cambio promedio es un cociente en el cual nosotros dividimos una variable Y entre la variable X, y como la variable Y depende de la variable X, el resultado de ese cociente es básicamente un índice de sensibilidad, es decir, de cómo cambia o cómo varía Y con respecto a las variaciones en X. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Para este ejemplo se nos pide, perdón, este ejemplo establece que un fabricante de alimento para perros, entonces aquí ya sabemos que el alimento para perros es un bien material, entonces ya identificamos que el alimento para perros es una variable X, porque es un bien material. Entonces, el fabricante de alimentos para perros tiene un costo semanal de producir X toneladas, dada por esta función de costo o esa ecuación de costo. Entonces, esta es una variable Y. Luego establece que obtiene un ingreso por la venta de X toneladas y que ese ingreso está dada por o está dado por esta ecuación. Luego establece que la compañía tiene una meta para el próximo mes de hacer un incremento en la producción de 1,000 a 2,250 toneladas semanales. Entonces, como aquí está hablando de las toneladas de leche en polvo, aquí está hablando de las variables X. Sabemos también que tenemos que identificar a las variables X como X1 y X2. Sabemos que en la actualidad se producen 1,000 unidades, como sabemos, porque la redacción aquí inclusive es un poco más clara que los ejercicios que hemos visto anteriormente, puesto que dice que esta meta es para el próximo mes, para el futuro, incrementar la producción de 1,000 a 2,250
toneladas semanales. Entonces, esto implica que actualmente se producen 1000, es decir, X1, y el próximo mes se producirían 2250, es decir, X2. Bien, para el inciso A se nos pide determinar el incremento en el costo. Ya establecimos que el incremento en el costo se obtiene restando f de x2 menos f de x1. En este caso, f de x es f de x costo. Es decir, la función de costo evaluada en x1, en x2, menos la función de costo evaluada en x1. X2 en este caso es 2250 y X1 es 1000. Entonces, esto implica que vamos a evaluar nuestra función de costo primero con 2250 y al resultado de esto vamos a restarle la misma función de costo evaluada en 1000. Entonces, sustituimos primero 2250, luego restamos la función evaluada en 1000. Entonces, el costo de producir 2250 unidades es de 73.600. Y el costo de producir 1000 unidades es de 42.350. Esto nos da como resultado un incremento en el costo de 31.250. Entonces, 31.250 unidades monetarias incrementa el costo al producir 1.250 toneladas adicionales. Luego, se nos pide determinar el incremento en el ingreso. Entonces, de la misma forma, para determinar
el incremento en el ingreso, vamos a determinar primero el ingreso de X2, es decir, el ingreso de 2.250. Y luego a esto vamos a restarle el ingreso de X1, es decir, el ingreso de 1.000. Entonces esto implica que evaluaremos nuestra función de ingreso, 75X, y sustituyo la X por un paréntesis y ahí vamos a sustituir el valor de X2 y luego el valor de X1. Menos 0.01 X al cuadrado. Ahora restamos siempre la misma función de ingreso, pero ahora evaluada en X1, es decir, evaluada en 1.000. Entonces el ingreso que se genera de producir 2.250 unidades de 118.125. Y el ingreso de producir 1.000 unidades es de 65.000. Esto nos da como resultado un incremento en el ingreso de 53.125. Entonces, 53.125 es lo que incrementa el ingreso al producir 1.250 toneladas adicionales. Y luego vamos a determinar el incremento en la utilidad. Dijimos que había dos formas de determinar el incremento en la utilidad, pero que si nosotros contamos con el incremento en el ingreso y contamos con el incremento en el costo, la utilidad se obtiene, perdón, el incremento en la utilidad se obtiene restando del incremento en el ingreso el incremento en los costos. Es decir, vamos a restarle a 53.125
125, 31.250. Esto nos daría un incremento en la utilidad de 21.875. Entonces, esto es lo que incrementaría la utilidad al producir 1.250 toneladas más o 1.250 toneladas adicionales. Luego se nos pide determinar la tasa de cambio promedio para el ingreso. Sabemos que la tasa de cambio promedio se obtiene dividiendo la variación en Y entre la variación en X. En este caso estamos hablando de Y ingreso. Entonces, la tasa de cambio para el ingreso, tasa de cambio promedio para el ingreso, se obtiene dividiendo la variación de Y ingreso entre la variación de X. Bien, sabemos que la variación del ingreso es 53.125. También sabemos, aunque no la calculamos, la determinamos intuitivamente, que la variación de X es de 1.250. Puesto que si restamos de X2, que es 2.250, X1, que es 1.000, tendríamos que el incremento en X es de 1.250. Entonces esto nos arroja una tasa de cambio promedio de 42.5. Esto implica que por cada tonelada adicional producida, el ingreso incrementaría a razón de 42.5.
Es decir, cada nueva tonelada o cada tonelada adicional que se produzca generaría un ingreso adicional de 42.5. Bien, veamos otro ejemplo. Este ejemplo difiere un poco de los ejercicios anteriores en el sentido de que en los ejercicios anteriores se nos proporcionaba, aparte de la función de costo, la función de ingreso. Aquí podemos verlo, ¿no? Tenemos el ingreso y tenemos los costos. Pero en este ejercicio no se nos proporciona la función de ingreso. En su defecto, se nos proporciona la relación de demanda. Esto implica que nosotros vamos a tener que calcular la función de ingreso. Y obviamente eso es inconsecuente porque es sumamente sencillo determinar la función de ingreso. Lo único es que nosotros tenemos que considerar que cuando se hace referencia a la relación de demanda, nosotros deberíamos de entender indistintamente que se refiere al precio, es decir, o viceversa, ¿no? Si el precio nosotros asumiríamos que es la relación de demanda. Entonces, para calcular el ingreso, solo habría que multiplicar el precio, es decir, la relación de demanda, por las unidades o por la cantidad demandada. Y de esa forma se obtiene el ingreso. Bien, entonces vamos a determinar inicialmente el incremento en el costo. Para determinar el incremento en el costo, vamos a calcular primero el costo de X2 y a esto vamos a restarle el costo de X1. Bien, obviamente tenemos que primero analizar el ejemplo, ¿no? Hay que leerlo. Entonces, este ejercicio establece que para un monopolista la función de costo en lempiras está dada por esta ecuación, ¿no? Esta función de costo, la forma tradicional de representar a una variable y. Luego se establece que la función de demanda es esta ecuación que está aquí, es decir, me proporcionan el precio, calcule usted el ingreso. Luego se establece que si el nivel de producción aumenta de 50 a 100 unidades, entonces, como se va a incrementar de 50 a 100, actualmente se producen 50 unidades, esto es X1, y en el futuro llegar a producir 100 unidades, esto es X2. Entonces, para determinar el incremento en el costo, vamos a determinar primero el costo de X2, es decir, el costo de 100, y a este valor le vamos a restar el costo de X1. Esto implica que evaluaremos nuestra función de costo primero con X2 y luego a este valor le vamos a restar la función de costo evaluada en X1.
Entonces estamos copiando nuestra función de costo y vamos a sustituir por un paréntesis ahí donde tenemos a la letra X. Entonces, luego evaluamos X2, que es 100, y luego al resultado de esto vamos a restarle la misma función, pero esta vez evaluada en X1, que es 50. Bien, entonces el costo de producir 100 unidades es de 11.000 lempiras. Y el costo de producir 50 unidades es de 6.500 lempiras. Lo que nos da como resultado un incremento en el costo de 4.500 lempiras. Es decir, 4.500 lempiras incrementará el costo al producir 50 unidades adicionales. Bien, luego se nos pide determinar el incremento en el ingreso. Obviamente ya habíamos mencionado que en el caso del ingreso tendríamos que determinarlo. Porque no se nos está proporcionando. Pero en su defecto nos están proporcionando la relación de demanda. Entonces establecimos que el ingreso se obtiene multiplicando el precio por la cantidad demandada, y como precio para nosotros es sinónimo de demanda, multiplicamos la relación de demanda por la cantidad demandada, entonces de esa forma obtenemos nuestra función de ingreso. Pues una vez que hemos determinado la función de ingreso, podemos calcular el incremento. Y para calcular el incremento, vamos a
evaluar la función de ingreso, primero con X2, y al resultado de esto vamos a restarle la función de ingreso evaluada en X1. Bien, entonces el ingreso que se genera de producir 100 unidades es de 5.000 lempiras, y el ingreso que se genera de producir 50 unidades es de 12.500. Es decir, que el ingreso de producir 50 unidades es mayor que el ingreso de producir 100 unidades. Entonces esto nos deja un incremento en el ingreso de menos 7.500 unidades monetarias. Pero habíamos mencionado esto anteriormente, que en el caso de las variaciones, un número negativo no se considera de la misma forma que nosotros consideramos o no se interpreta como un número negativo en la recta numérica, ¿sí? Sino que simple y sencillamente cuando el valor es positivo, nosotros decimos aumenta, y que cuando es negativo, disminuye, ¿ok? También hay que analizar que no tendría sentido en la vida real un ingreso negativo. O sea, los ingresos no pueden ser negativos. Sabemos que en la utilidad sí podemos tener valores negativos de utilidad, pero que nosotros los conocemos como pérdidas, ¿no? Pero los ingresos no podrían ser negativos. Si lo analizamos de una forma sencilla, digamos, lo más sencilla posible, si usted vende algo, ¿no? Tiene un negocio en el cual está vendiendo productos. O sea, no es que cuando llega un cliente y lleva la carretilla llena de productos, en vez del cliente darle dinero a usted, usted le da dinero al cliente, ¿no? Que sería el equivalente a un ingreso negativo. Entonces eso no tiene sentido. Entonces aquí lo único es que el ingreso disminuyó. O sea, con 50 unidades teníamos un ingreso de 12.500. Pero al incrementar la producción 50 unidades más, vemos que el ingreso disminuye. Disminuye en 7.500 unidades monetarias.
Entonces, aquí podríamos concluir que el producir $50 unidades adicionales reducen el ingreso y en este caso aquí las unidades monetarias son mentiras, ¿va? Reducen el ingreso en, vamos a ponerle aquí el símbolo de mentira, 7.500. Entonces reducen 7.500 lempiras los ingresos al producir 50 unidades adicionales. Bien, entonces ya de alguna forma podemos intuir qué es lo que va a pasar con el incremento en la utilidad. Habíamos dicho que teníamos dos formas de determinar el incremento en la utilidad. Una, restando el incremento en el ingreso, la más sencilla, del incremento en el costo. Y otra era evaluar la función de utilidad con X2 y restarle la función de utilidad en X1. En este caso, como conocemos el incremento en el ingreso y conocemos el incremento en el costo, entonces vamos a emplear esta forma de determinarlo. Entonces vamos a restarle al incremento en el ingreso el incremento en el costo. Y esto nos arroja un resultado de negativo 12.000. Es decir, la utilidad se incrementa en menos 12.000. Entonces, claro, nosotros cuando decimos se incrementa en menos 12.000, usualmente en nuestro lenguaje diario no tiene sentido. Entonces, aquí es donde emplearíamos que la variación, ¿verdad?, es a la baja, es decir, disminuye en 12.000 lempiras la utilidad. Ahora bien, recuerde que aunque nosotros sabemos que la utilidad puede ser negativa, es decir, pueden existir pérdidas, en este caso no estamos determinando eso. Podría de alguna forma estar implícita una pérdida dentro de este valor, pero en este caso nosotros solo estamos midiendo las variaciones, es decir, un incremento o disminución en la utilidad. Y en este caso, ¿verdad?, diríamos que producir 50 unidades adicionales disminuye la utilidad
en 12.000 lempiras. Bien, dentro de esa disminución en la utilidad podría haber implícita una pérdida, pero no necesariamente. Al igual cuando nosotros hablamos de que el ingreso no podría ser negativo, si nosotros analizamos la gráfica del ingreso, digamos que esta sea la gráfica de esta función de ingreso. Entonces aquí tenemos que cuando se producen 50 unidades, tenemos un ingreso de 12.500 y que cuando se producen 100 unidades, tenemos un ingreso de 5.000 lempiras. Esta es una función, por lo menos en este intervalo, es decreciente. Tiene sentido porque esta es una función de grado 2, es decir, una cuadrática, una parábola, y como el valor o la constante que acompaña a la x cuadrada es negativa, esto implica que es una parábola cóncava hacia abajo. Y aquí, obviamente, este no es el gráfico de esa función, pero estamos simbolizando una parte del gráfico, ¿verdad? Donde únicamente tenemos graficados estos dos valores de x. Entonces podemos ver que en este intervalo la gráfica del ingreso es decreciente, ¿no? Entonces, de igual forma, podríamos hacer este mismo tipo de análisis con la utilidad. Pero esto implica que yo necesito conocer cuál es la utilidad de 50 y cuál es la utilidad de 100. Pero para ello necesitaría la función de utilidad. Y como no nos proporciona la función de utilidad, tendríamos que calcularla. Entonces sabemos que la utilidad se obtiene restándole a los ingresos los costos. Bien, entonces
la función de utilidad, solo multiplicaríamos ahí el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Y eso le cambiaría únicamente el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Luego vamos a operar los términos semejantes. Aquí los únicos términos semejantes son 450 y menos 20x. Entonces sumamos o restamos de 450, restamos 20 y nos da como resultado 430. ¿No? Además permanecería igual. Entonces ahí tenemos nuestra función de utilidad. Entonces, una vez que nosotros contamos con la función de utilidad, podemos determinar nuevamente el incremento en la utilidad. Pero en este caso vamos a saber cuál es la utilidad de 50 y cuál es la utilidad de 100 y podríamos tener un gráfico y realizar el análisis de la disminución en la utilidad. Entonces, para determinar el incremento en la utilidad, entonces vamos a determinar la utilidad de 100 y a esto restarle la utilidad de 50. Entonces vamos a evaluar nuestra función de utilidad. Primero con 100 y a esto le restaríamos la misma función de utilidad, pero evaluada en 50. Entonces, la utilidad de 100 nos daría como resultado, y mire que hasta lo voy a poner en color diferente, nos daría negativo 6.000. Es decir, cuando se producen 100 unidades, tendríamos una pérdida de 6.000 lempiras. Luego a esto vamos a restarle la utilidad de 50. Cuando se producen 50 unidades, tenemos una utilidad de 6.000. Es decir, hubo utilidad al producir 50 unidades. Al producir 100, una pérdida. Pero combinados, estos dos valores nos dan una disminución en la utilidad de 12.000 lempiras. Es decir, producir 50 toneladas adicionales disminuye la utilidad en 12.000 lempiras, aunque dentro de esta disminución en la utilidad, como podemos observar aquí, hay implícita una pérdida.
Entonces, si observamos este gráfico, aquí tenemos también un bosquejo de una parte del gráfico de lo que sería la función de utilidad. Entonces, cuando se producen 50 unidades, tenemos una utilidad de 6.000 lempiras. Cuando se producen 100 unidades, tenemos una pérdida de 6.000 lempiras. ¿Qué es lo que nosotros determinamos aquí? El incremento en la utilidad. Es decir, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Recuerde que cuando va en sentido hacia arriba, sería lo que nosotros comúnmente nos referimos como un aumento, y cuando va hacia abajo es lo que nosotros nos referimos como una disminución. Aquí disminuyeron las utilidades en 12.000 lempiras, pero dentro de esos 12.000 lempiras estaban o están implícitos 6.000 lempiras de pérdida. Ahora, no siempre usted va a tener en una disminución en la utilidad implícita una pérdida. Por ejemplo, si una empresa un año tiene una utilidad de 20.000 lempiras y al siguiente año tiene una utilidad de 10.000 lempiras, cuando usted realiza la variación de la utilidad, le va a dar como resultado una variación negativa en la utilidad de 10.000 lempiras. Es decir, en relación al año anterior, la utilidad se redujo 10.000 lempiras. Pero usted sigue teniendo utilidades, no vieron pérdidas en ese caso. Hay una disminución con una variación en la utilidad negativa de 10.000 lempiras, pero siempre se obtuvo una utilidad. Entonces, la variación en la utilidad es lo que mide únicamente es el incremento o la disminución en la utilidad. Este análisis inclusive no sería parte de este tema. Esto ya sería para otro tipo de análisis, pero es importante que entiendan que esto es únicamente una disminución en la utilidad, puesto que a veces en los exámenes, cuando les salen estos valores negativos y como hay que interpretarlos, entonces dice hay una pérdida de 12.000 lempiras. Y eso es incorrecto, porque aquí no se está midiendo utilidad o pérdida, se está midiendo únicamente variaciones. ¿Sí? Entonces, disminución en la utilidad de 12.000. Bueno, ¿quieren acumulativo? Bien, preguntas o dudas. Bueno, y finalmente se nos pide determinar la tasa de cambio promedio de la utilidad. Entonces, la tasa de cambio promedio de la utilidad la determinaremos dividiendo el incremento en la utilidad entre el incremento en X. El incremento en la utilidad es de negativo 12.000 y el incremento en X, formalizándolo, es de 50 unidades. Entonces, esto nos da como resultado una tasa de cambio promedio negativa de 200
40 lempiras. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este resultado? Pues podríamos decir que por cada unidad adicional producida, la utilidad disminuye a razón de 240 lempiras. Es decir, que cada nueva unidad que se produzca le disminuiría la utilidad en 240 lempiras.